Buenos días, mi equipo está conformado por María Paula García García y mi persona Sara Muñoz Suárez. Nosotros les vamos a hablar sobre el sentido del gusto en los animales. Introducción. En la siguiente exposición hablaremos sobre el sentido del gusto en los animales, principalmente en los bovinos, los equinos, los ovinos, los caprinos, los porcinos, las gallinas y los conejos, los cuales son presentes comúnmente en nuestro campo laboral, y como animales de compañía hablaremos sobre los perros y sobre los gatos. El sentido del gusto. En los animales, este sentido sirve como un detector de alimentos y también como un medio de comunicación química. En las células sensoriales no se encuentran únicamente en la lengua, ya que pueden encontrarse también, por ejemplo, en la piel, en las patas, en los bigotes o en otras partes del cuerpo, dependiendo del animal. Sentido del gusto en mamíferos. Para los mamíferos, la lengua es el principal órgano del gusto. La superficie de esta se encuentra cubierta de papilas sensoriales que conducen a los receptores gustativos. Los perros perciben las sustancias químicas de los alimentos a través de las células receptoras de las papilas gustativas, que se encuentran en la zona blanda del paladar y en la parte posterior de la lengua. En las aves, la lengua suele ser estrecha y poseer pocas papilas gustativas, lo que no les impide sentir los sabores dulces, salados, amargos y ácidos. Muchos reptiles tienen una lengua bífida, que tiene otras funciones además de la gustativa. Los peces gato utilizan sus bigotes para localizar la comida en el fondo de los cuerpos de aguas turbias. El sentido del gusto ha evolucionado en vertebrados a partir de cambios en el hábitat de los organismos, especialmente con relación a la humedad del mismo. Así, al colonizar ambientes terrestres, los animales adquieren una lengua cuyo epitelio se estratifica y queratiniza para funcionar fuera del agua. En el caso de los mamíferos, dichas características son bastante notorias y la lengua adquiere funciones secundarias como es el acicalamiento. A partir de ello, la lengua adquiere una morfología determinada con papilas gustativas filiformes, las cuales no cumplen una función sensorial, presentan una queratinización más fuerte y resisten una mayor deformación, que facilita la limpieza del cuerpo. Los mamíferos están en capacidad de percibir sabores salados, dulces, amargos y ácidos. La percepción de los tres primeros es importante en la elección del alimento con mejores características nutricionales, mientras que los dos últimos, como son los amargos y los ácidos, son importantes para establecer el estado de conservación de los alimentos. Así pues, los mamíferos están en capacidad de gustar variaciones de las concentraciones de los sabores salados, dulces y amargos, y dependiendo del tipo de sustancia, perciben la intensidad y la presencia de sabores amargos y ácidos. Bueno, en cuanto a las células sensoriales relacionadas con el gusto, se debe que presentan ciertos receptores especializados en la detección de uno de los 5 sabores conocidos. La teoría que más es apoyada actualmente plantea que cada célula está sintonizada para responder más frecuentemente a un solo tipo de sabor, y su información es llevada por un solo nervio que también está sintonizado hacia el sistema nervioso central. Los receptores pueden clasificarse en 2 grupos, que pueden ser los receptores TRC, que sirven para la percepción de los sabores atractivos como lo son el dulce y el amargo, y los receptores PKD, que son para la recepción de las sustancias ácidas. Gusto en bovinos. Estos animales poseen aproximadamente unas 25.000 papilas gustativas situadas en la superficie dorsal de la lengua, faringe y la laringe. La permanencia prolongada del pienso en la boca del animal rumiante favorece la solubilidad de los agentes aromatizantes, lo que contribuye adicionalmente a su efecto sobre el sabor de la alimentación en la boca y por tanto mejora la ingesta del alimento y el rendimiento del animal. Los bovinos tienen un fino sentido del gusto, captan sabores ácidos, amargos, dulces y salado. Prefieren los sabores salados y a veces ingieren objetos no comestibles. Anatomía de la lengua. Entonces, para la lengua del bovino tenemos que ha de ser puntiaguda, tiene una forma que es mucho más ancha que en los caballos, la parte de la raíz y el cuerpo,
un color en el que nos encontramos con una pigmentación algo variada. Tiene papilas de 8 a 10 circunvaladas en la región caudolateral, no las hay en disposición foliadas. Son largas sobre la prominencia y en aumento sobre la raíz. Y además de eso también son largas las papilas córneas en la punta y vienen inclinadas hacia la parte de atrás. Algunas características especiales entonces son la prominencia en la parte caudal del dorso con depresión transversal bien definida delante de dicha desviación. Gusto en equinos. El olfato del gusto en los caballos se encuentra altamente ligado y se encarga de diferenciar cuáles alimentos son nocivos para él y cuáles no. Los caballos tienen alimentos favoritos. Les gustan alimentos salados y dulces, pero no los amargos ni los ácidos. Son capaces de seleccionar los alimentos y despreciar algunos otros. El sabor les permite identificar los alimentos que son buenos para su salud y aquellos que son dañinos, por ejemplo, en los pastos. Al no tener la capacidad de vomitar, el caballo debe elegir bien su alimentación. Anatomía de la lengua. Tiene forma de espátula, es larga y de anchura relativamente regular, con un color rosado. Tiene papilas de 2 o 3 circunvaladas hacia atrás en el dorso, foliadas cerca de los pilares anteriores del paladar blando. Algunas de sus características especiales son que es relativamente blanda, aunque gruesa en el dorso. El gusto en los ovinos y los caprinos. Estos animales tienen la capacidad de distinguir los sabores amargos, salados, agrios y dulces. Pueden comer hasta 25 plantas diferentes o más. Pasan aproximadamente de 10 a 11 horas seleccionando los forrajes que quieren consumir. Y dependen no solo del gusto, sino también del olfato, ya que según el olor y el sabor pueden clasificarse en apacentadores o ramoneadores. Los apacentadores son los que pastan o se alimentan de las hierbas, y los ramoneadores son los que ramonean o se alimentan de las ramas. Son animales muy particulares, ya que les gustan los sabores amargos, como las hierbas y las ramas, y algunos sabores que normalmente serían desagradables, como por ejemplo la orina. Otra parte importante sería destacar que los labios de los caprinos son sumamente sensibles al tacto, lo que les permite discriminar entre tallos herbáceos, leñosos y espinosos, y pueden distinguir sensaciones astringentes, dolorosas y cambios bruscos de temperatura. Además, el movimiento de sus labios es un indicador de diversos estados emocionales, como lo son por ejemplo la angustia, el dolor, la alegría o el miedo. La lengua en las ovejas y las cabras cumple con unas características particulares, como lo son la punta, que es ligeramente puntiaguda, la forma, que tiende a ser más angosta en la mitad que en la raíz y en la punta, ya que estas dos son del mismo ancho. Su color puede variar entre el rosado y el gris oscuro. Con respecto a las papilas, puede tener de 14 a 16 circunvaladas en la región caudolateral. Sus características especiales es que tiene una prominencia de la parte caudal del dorso, así como lo tienen los bovinos. El gusto en los porcinos. El sistema gustativo detecta el valor nutricional de los alimentos a través de las papilas gustativas, o los grupos de células gustativas sensoriales, que son los que se encuentran en la lengua. Los carbohidratos simples estimulan el sabor dulce en los cerdos. Sin embargo, los edulcorantes muy intensos, los que son normalmente utilizados por los humanos y en dietas para los lechones, tienden a desencadenar una pequeña respuesta dulce en la lengua de los cerdos y no parecen ser efectivos para aumentar la ingesta, pero pueden jugar un papel principal en la digestión o en la absorción de los carbohidratos al estimular los receptores gustativos en el tracto gastrointestinal de ese animal. Los cerdos tienen una muy elevada sensibilidad para el sabor umami, unas 10 veces superior a la del sabor dulce. Se dice que estos animales tienen gran apetencia por las proteínas. La anatomía de la lengua de los cerdos cuenta con una punta muy fina y puntiaguda, forma larga y angosta, cuenta con un color
rosado, las papilas son iguales que a las del caballo, son muy grandes, son cónicas en la raíz con extremidad libre dirigida hacia atrás y cuentan con foliación. Y sus características especiales es que cuenta con 2 frénulas. Gusto en gallinas o pollos. El sentido del gusto en las gallinas está bastante mermado en comparación con otros animales y está limitado, pues apenas tienen unas pocas papilas gustativas en la base de la lengua y en la capa córnea del pico. Si bien las gallinas son capaces de percibir de distintos sabores como lo son el dulce, salado, amargo o ácido. Es por esta razón que las gallinas, a la hora de diferenciar el tipo de alimento, se guían más por características visuales de la comida, como lo son el tamaño, color o la textura. Dependiendo de la especie, las aves pueden tener menos de 50 o hasta aproximadamente 500 papilas gustativas. Cuando las aves muestran una preferencia por cierto alimento, a menudo depende de otros factores. Un ave puede elegir un alimento sobre otro, no por gusto, sino porque es más fácil de adquirir, hay menos competencia, sus facturas están mejor equiparadas para comerlo o tiene una mejor nutrición para sus necesidades dietéticas. Anatomía de la cavidad oral. El techo está formado por un paladar duro e incompleto. La parte interna de la nariz asienta entre los huesos palatinos y vómer, caudal a la hipófisis palatal del hueso maxilar. La mucosa del paladar posee un epitelio escamoso estratificado sin queratinizar y luego continúa con el epitelio de la cavidad nasal en el borde de la derivación coanal. Cuentan con abertura de la glándula maxilar, glándula palatina, lateral y media y la cobertura coanal. Gusto en los conejos. A pesar de tener una lengua muy pequeña, son capaces de diferenciar los diferentes sabores: salado, dulce, amargo y ácido. Eso sí, parece ser que estos animales prefieren lo dulce y amargo. El sentido del gusto en los gatos está confinado a la boca, al paladar y la epiglotis. Su lengua es áspera y presenta múltiples apéndices en forma de ganchos. Estas papilas filiformes o fungiformes permiten al gato beber líquidos y raspar la carne de los huesos. La lengua de un gato adulto posee aproximadamente unas 250 papilas fungiformes. El número de papilas normalmente va aumentando mientras que el tamaño va disminuyendo, desde la punta hacia la base de la lengua. Los gatos son capaces de distinguir entre los alimentos con sabores que son salados, amargos y ácidos, pero tienen una muy limitada habilidad al detectar los sabores dulces. Esta adaptación puede explicarse porque normalmente los gatos o los felinos son carnívoros por naturaleza, desde sus ancestros. Los gatos salvajes consumen solamente carne, la cual es de alto contenido graso y proteico y contiene azúcares complejos. Los aminoácidos que están contenidos en las carnes también tienen altos niveles de azufre y nitrógeno. Y estos elementos hacen que los gatos tengan papilas gustativas altamente sensibles. Anatomía de la lengua de los gatos. Los órganos del gusto son papilas especializadas que están localizadas en el frente, los costados de la lengua, los labios y en diferentes localizaciones del techo y atrás de la boca del animal. Desde el punto de vista morfológico y fisiológico, los gatos domésticos son carnívoros, como lo demuestra su dentición, sus necesidades nutricionales y sus capacidades gustativas. La lengua del gato es corta y ancha, no posee ningún surco central y tiene fuertes papilas gustativas cónicas córneas, que son muy ásperas que también las utilizan para su aseo personal. Gusto en los perros. En los perros este sentido es muy relativo, ya que está íntimamente relacionado con el del olfato. Esta asociación es la que hace que el animal perciba la palatabilidad de los alimentos. En el perro, las sensaciones gustativas se saturan un poco, pudiendo consumir todos los días lo mismo, si es que les gusta. La sensación del gusto se forma en las papilas gustativas que están presentes en la lengua, el paladar y la faringe. Estos receptores están presentes entre 4 y 6 veces menos que en el hombre, junto con los estímulos que proceden
de las sustancias químicas que estimulan el olfato. Se conforma la sensación del gusto en los perros. El perro distingue 5 gustos: salado, ácido, dulce, amargo y umami. Anatomía de la lengua. Esencialmente, la lengua del perro es un órgano muscular alargado con superficie superior cubierta con epitelio especializado. Entre sus funciones incluyen responder al gusto, al tacto, al dolor y ayudar en la disipación del calor. Al menos cuenta con 8 pares de músculos transversales, longitudinales y perpendiculares encargados de controlar todos los movimientos de la lengua del perro. Finalmente, se puede concluir que cada uno de los animales ha desarrollado su sentido del gusto de una forma particular con respecto a su dieta. El gusto de algunos animales puede estar ligado con otros sentidos, como lo puede ser el olfato, la visión, entre otros, y que cada animal presenta características específicas y especiales en su cavidad oral.